Introducción a la leyenda del desterrado en la era de los reyes y las cruzadas. Cuando España era un tablero de ajedrez disputado a sangre y fuego entre reinos cristianos y taifas musulmanas, un hombre se hizo más grande que cualquier rey. Su nombre era Rodrigo Díaz de Vivar. Él no nació para ser rey, nació para servir a un rey. Pero cuando ese mismo rey, envenenado por la envidia de la corte, lo traicionó y lo expulsó de sus tierras, él no se quebró. Se convirtió en una leyenda, un señor de la guerra sin reino, un campeón sin corona, un caballero cuya lealtad era tan afilada como su espada. Sus enemigos cristianos lo llamaban traidor. Sus aliados musulmanes lo llamaban Sidi. Mi señor en la historia lo inmortalizó como el Cid campeador. En los próximos 20 minutos, cabalgaremos junto al Mayo, héroe, guerrero de España. Seremos testigos de cómo un hombre despojado de todo usó el exilio como una forja para crear su propio destino, conquistando una de las ciudades más ricas de la península y convirtiéndose en un rey en todo, menos en el nombre. Esta no es una biografía, es la crónica del honor, la resiliencia y la venganza. Capítulo 1. A los orígenes de Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz nació alrededor del año 1043 en Vivar, una pequeña aldea en el corazón de Castilla. Su familia pertenecía a la baja nobleza, los Infensons, una clase de caballeros con más honor que tierras. En un mundo definido por linajes, él no era nadie de especial importancia, pero creció en un reino de frontera, una tierra dura donde el valor de un hombre se medía no por su sangre, sino por la fuerza de su brazo. La Castilla del siglo XI era un territorio en constante expansión, un hervidero de guerras contra los reinos musulmanes del sur y de tensiones con sus vecinos cristianos. En este ambiente, Rodrigo aprendió desde niño que la vida era una lucha. Su padre, Diego Laínez, le inculcó los valores del honor, la lealtad y el servicio al rey. Su educación fue la del acero. Aprendió a manejar la espada, a domar un caballo y a resistir las largas marchas bajo el sol castellano. Su origen humilde, en contacto con la vida campesina, le dio una comprensión del pueblo que otros nobles, encerrados en sus castillos, jamás tendrían. Capítulo 2. Juventud y formación en la corte de Castilla. Enviado a la corte del príncipe Sancho, hijo del rey Fernando y el joven Rodrigo, destacó de inmediato. La corte era un nido de víboras, un lugar de intrigas y alianzas frágiles. Rodrigo, con su carácter sereno pero firme, aprendió a navegar estas aguas peligrosas. Su destreza en los torneos y su disciplina militar le ganaron el respeto de sus pares y, lo más importante, la confianza absoluta del futuro rey. Se convirtió en el hombre de confianza de Sancho, su amigo y su más leal vasallo. En la corte, no solo perfeccionó su arte en la guerra, sino que también aprendió que las batallas más decisivas a menudo se libran en los pasillos del poder, con palabras y gestos calculados. Se estaba forjando no solo como un guerrero, sino como un líder. Capítulo 3. El campeador en las guerras de Castilla y León. Tras la muerte del rey Fernando y su testamento fue una sentencia de guerra en el reino se dividió entre sus 3 hijos, desatando un conflicto fratricida. Rodrigo, con una lealtad inquebrantable, se mantuvo al lado de su señor, Sancho de Castilla, como su alférez, su portaestandarte y brazo derecho. Lideró los ejércitos castellanos a la victoria contra los ejércitos de sus hermanos, Alfonso de León y García de Galicia. Fue en estas brutales campañas donde su genio militar explotó, ganándose el apodo que lo inmortalizaría en Campeador, el maestro del campo de batalla. En batallas como Llantada y Golpejera, su estrategia y valor fueron decisivos, llevando a Sancho al borde de unificar la corona. Pero la gloria fue corta. En 1072, durante el asedio de Zamora, el rey Sancho fue asesinado por un traidor. Con la muerte de su rey y protector, el mundo de Rodrigo se derrumbó.
El trono unificado pasó a Alfonso VI, el mismo hermano al que Rodrigo había derrotado. El nuevo rey, inseguro y rodeado de cortesanos que envidiaban la fama del campeador, veía en él una amenaza. La leyenda inmortalizada en el Cantar de Mio Cid cuenta el famoso juramento de Santa Gadea, donde un audaz Rodrigo, representando a la nobleza castellana, obligó al nuevo rey a jurar públicamente que no tuvo parte en el asesinato de Sancho. Este acto, sea histórico o mítico, selló la enemistad entre ambos. En 1081, usando como pretexto una incursión no autorizada de Rodrigo en territorio musulmán, el rey Alfonso encontró su excusa. Condenó al mayor héroe de Castilla al exilio. Rodrigo Díaz fue despojado de sus tierras, separado de su esposa e hijas y expulsado de su patria, con un puñado de hombres leales. Para cualquier otro, habría sido el fin. Para él, fue el comienzo de su verdadera leyenda. Capítulo 5. En campañas al servicio de reyes musulmanes. Un señor de la guerra sin guerra es un hombre muerto. Rodrigo, un proscrito, transformó su desdicha en una oportunidad. Si su rey cristiano no lo quería, vendería su espada a quien pagara por su genio. Cabalgó hacia el sur, al territorio de Al-Ándalus, y ofreció sus servicios al emir musulmán de la taifa de Zaragoza. Para los nobles de Castilla, fue el acto final de traición. Para Rodrigo, fue pragmatismo. Su honor no estaba en luchar por una bandera, sino en ser leal a quien le daba pan, respeto y confianza. En Zaragoza, su leyenda explotó a nivel internacional. Liderando un ejército mixto de cristianos y musulmanes, aniquiló a los ejércitos de Aragón y del poderoso condado de Barcelona. Sus propios aliados musulmanes, asombrados y aterrorizados por su invencibilidad y astucia, lo llamaban Sidi, mi señor en el Cid. Había renacido de las cenizas del exilio, más fuerte y más temido que nunca. Capítulo 6. El retorno y la conquista de Valencia. Mientras el Cid acumulaba gloria y riqueza, una nueva amenaza surgía en el sur ante los almorávides, fanáticos guerreros del norte de África, que avanzaban implacablemente. Desesperado tras sufrir una humillante derrota, el rey Alfonso perdonó a Rodrigo, necesitando su espada. Pero el Cid ya no era un simple vasallo. Tenía sus propios planes. Vio en la rica y caótica ciudad de Valencia un enclave estratégico en la costa del Mediterráneo, la oportunidad de forjar su propio reino. Inició una campaña magistral, una guerra de desgaste, alianzas y asedios que duró años. No buscaba una batalla, buscaba un trono. Pacientemente, como una araña tejiendo su red, fue aislando la ciudad, controlando sus alrededores y debilitando a sus defensores. La conquista de Valencia sería su obra maestra. Capítulo 7. En la conquista de Valencia en 1094. Tras un asedio brutal de casi un año, Valencia finalmente cayó. El caballero desterrado era ahora el señor de una de las ciudades más importantes de España. Trajo a su esposa Jimena y a sus hijas, estableciendo una corte y una dinastía. No era un rey, pero gobernaba como tal. Su prueba de fuego llegó de inmediato. Un gigantesco ejército almorávide marchó para retomar la ciudad. En la batalla de Cuarte, el Cid, con fuerzas muy inferiores, salió de las murallas y los aplastó en campo abierto. Su táctica fue brillante, su victoria total. La noticia de su triunfo ecoó por toda la península y por toda Europa. El Cid no era solo un conquistador, era el único hombre capaz de detener la marea almorávide. Capítulo 8. El gobierno del señor de Valencia. El gobierno del Cid en Valencia fue una obra maestra de pragmatismo. Gobernaba como un príncipe soberano, acuñando su propia moneda y dictando sus propias leyes. Pero su genio residió en su capacidad para gobernar una ciudad multicultural. Estableció un sistema donde cristianos, musulmanes y judíos podían coexistir bajo su autoridad. Mantuvo la administración y los impuestos locales, permitiendo que la vida
y el comercio florecieran. Pero impuso una ley marcial férrea, reforzó las murallas y transformó Valencia en una fortaleza inexpugnable. Su gobierno fue una mezcla única de tolerancia cultural y disciplina militar. Un modelo de convivencia forzada por la necesidad de sobrevivir en un territorio hostil. Capítulo 9. A las tensiones con Castilla y Aragón. El poder del Cid en Valencia era una espina clavada en el orgullo de los reyes vecinos. Para Alfonso VI, era un vasallo rebelde, demasiado poderoso para ser controlado, pero demasiado útil como barrera contra los almorávides, para ser destruido. Para el rey de Aragón, era un rival que bloqueaba su expansión hacia el Mediterráneo. Rodrigo navegó estas aguas traicioneras con genialidad diplomática. Mantuvo una relación formal con Alfonso, enviándole tributos, pero nunca se sometió completamente, y usó la diplomacia matrimonial, casando a sus hijas con príncipes de Navarra y Barcelona, tejiendo una red de alianzas que protegía su reino independiente. Jugaba el juego de tronos sin necesitar uno. Capítulo 10. En la muerte del héroe. En 1099, el guerrero que parecía invencible finalmente encontró un enemigo que no podía derrotarla en la enfermedad. Tras años de guerra incesante, su cuerpo comenzó a ceder, con los almorávides nuevamente a las puertas de Valencia, sabiendo que su muerte significaría el colapso de la moral de sus hombres. El Cid, en su lecho de muerte, dio su última y más genial orden. Fue un acto final de guerra psicológica, una estrategia audaz que lo transformaría de hombre a mito eterno. No moriría como un hombre enfermo en su cama, sino como el campeador en el campo de batalla. Capítulo 11. La última batalla. Y el mito, la leyenda, inmortalizada en el Cantar de Mio Cid, cuenta que su esposa, Jimena, siguiendo sus instrucciones, vistió su cuerpo sin vida con su armadura, lo ató a su fiel caballo de guerra Babieca, y con su espada tizona en la mano, lo lanzó en una última y silenciosa carga contra el enemigo. Al amanecer, el ejército almorávide, al ver la figura fantasmal del hombre que nunca habían podido vencer cabalgando hacia ellos una vez más, rompió en pánico y huyó despavorido. El Cid había ganado su última batalla. Después de muerto, la historia se fundía con la leyenda. Epílogo. El legado inmortal Jimena logró mantener Valencia por 3 años más, pero sin su líder, la ciudad finalmente cayó. El cuerpo del Cid fue llevado a Castilla y enterrado en el monasterio de San Pedro de Cardeña. Pero su leyenda apenas comenzaba. El Cantar de Mio Cid transformó al guerrero histórico en el héroe épico nacional de España. Sus espadas, tizona y colada, se convirtieron en reliquias sagradas, y su vida, la saga del vasallo leal, traicionado que se levantó de la deshonra para forjar su propio reino, se convirtió en un símbolo eterno de resiliencia, honor y la indomable voluntad humana. Rodrigo Díaz de Vivar probó que la verdadera nobleza no reside en la sangre que se hereda, sino en la gloria que se conquista. Los reinos caen y los reyes mueren, pero la leyenda de un verdadero campeador es eterna.